El archivo Sergio Vodanovic reúne más de 3.000 documentos conservados por el autor y su familia. Gracias al financiamiento de Fondar el año 2018, organizamos, clasificamos, describimos y digitalizamos estos documentos para que sean preservados en un archivo físico y para ser difundidos de forma digital en nuestro sitio web. La valiosa documentación que contiene este archivo da cuenta de la diversidad de la producción de Sergio Vodanovic y su relevancia para la cultura chilena del siglo XX. Los documentos están organizados en 5 subfondos que reflejan los diferentes ámbitos en los que se desarrolló la vida y obra del autor. Estos son dramaturgia, producción para medios audiovisuales, escritos en medios de prensa, contribuciones como académico e intelectual y vida privada. En estos subfondos encontramos una gran diversidad de tipos de documentos, como borradores y libretos, fotografías, recortes de diarios y revistas, afiches y programas de mano, correspondencia, apuntes y notas, entre otros. Sergio Vodanovic Pisteli nació en Split, Croacia, en agosto de 1926 y murió en Santiago el 12 de febrero del año 2001. De madre italiana y padre croata, migró a Chile durante su niñez y vivió su infancia y juventud en el barrio de Ñuñoa, en Santiago. Mientras realizaba sus estudios de Derecho en la Universidad de Chile, comenzó a interesarse por el teatro, iniciando de esa manera su carrera como dramaturgo. Es reconocido como uno de los nombres más relevantes de la denominada generación del 50. Eso de que me pasa a la generación del 50 es casi como en todo sentido, o sea, ese Chile que iba como para adelante, que empezaba como en un camino de identidad como país, de justicia social, de modernidad, con un contacto también con las cosas que llegaban de afuera, con un como despercudirse de ciertas normas anticuadas. Eso fue el teatro ensayo, eso fue el Teatro de la Chile, que fue como hacer un teatro que no fuera el vodevil, que no fuera solo para reírse, sino que fuera para mirar lo que estaba pasando en la sociedad. La Falange, o sea, realmente protagonista de todo lo importante que pasó en Chile en esos años. Trabajaba con la gente del Teatro de Ensayo de la Universidad Católica, que era un grupo no era todavía el teatro de ensayo que conocemos ahora y conocemos durante mucho tiempo, era un teatro que estaba recién comenzando, pero ahí él tuvo sus grandes amigos y formaron un grupo que los acompañó durante muchísimo tiempo, en que se juntaban una vez al mes a practicar, a entregar unos al otro los proyectos que ellos tenían teatrales. En ese grupo participaron de la gente que yo conocí, Camilo Pérez de Arce, encantador, con su señora, Tito Jairemas, que era el gran amigo de Sergio también, y que era un hombre muy especial y muy cálido, Tito Jairemas. Y a ver, ¿quién más? Había alguien más, sí, Fernando Iglesias, amigo que conoció en esa oportunidad, en esos tiempos, en el teatro de ensayo. Esa generación que nació ahí, que es la más importante que ha habido nunca en el teatro chileno, incluso latinoamericano, ¿cómo se llama? Provocó una verdadera revolución, digamos, entre comillas, ¿no? Por la cantidad de estrenos de autores nacionales que se producían, porque la gente los iba a ver. Hay que tener en cuenta que en ese tiempo una obra podía durar 4 o 5 meses en cartelera, hoy día si dura 4 o 5 días es mucho. El ideario de este grupo era, por supuesto, crítica a la sociedad, ¿no es cierto? El rescate de ciertos valores que según ellos se habían perdido, el rescate, por ejemplo, del amor auténtico, o ya en el plano individual, del conseguir los ideales que se persiguen, de ser honesto y leal con ciertos principios básicos. Y dentro de eso, también, por supuesto, los dramas sociales, evidentemente, la pobreza, la miseria, los afanes de libertad. Entonces, Sergio es uno de los que, dentro de esta generación, fue el que marcó un realismo crítico en que juntó
la sociedad, la familia, la parte individual, como una proyección de la sociedad chilena. En los años 80, Sergio Vodanovic comenzó a desarrollar su carrera como escritor para medios audiovisuales. Si bien su obra Deja que los perros ladren fue llevada al cine en los 50, es en la televisión donde su trabajo alcanza mayor popularidad. Entonces él ahí empezó a hacer las teleseries también con la misma idea de un papelito, en que él escribía un papelito mientras jugaba solitario. Después yo encontraba los papelitos, tenía que preguntarle, ¿los puedo votar o no los puedo votar? Sí, los puedes votar ya. En que hacía nada más que una relación de nombres, no de situaciones. Y los nombres ya marcaban que había una situación nueva que había que tratar en la teleserie. Él creía firmemente en que podría haber una televisión estatal, pensó él en aquella época, pero en todo caso era un medio que servía realmente para muchas cosas, y especialmente lo sentía él como para educar a la gente, pero para entretenerla sobre todo, entretenerla con temas que fueran, que significaran algo importante en el desarrollo cultural de Chile. Y por supuesto todos le dijeron que cómo es posible que un dramaturgo de su peso, qué sé yo, trabajara en estas teleseries, que eran como, digamos, el último, lo que botó la ola respecto a producción. Pero yo creo que Sergio le colocó un nivel de dignidad a estas teleseries, por ejemplo el caso de Los Tigres, sobre todo por un tema que es muy, muy importante, que es el tema de la familia, las relaciones padre-hijo, por ejemplo, el tema de la familia, que es, ¿cómo decirlo? No sé, las generaciones, en el fondo. En las luchas generacionales que aparecían ahí en esa, eran de mejor nivel, o sea, le colocaban un cierto nivel a las teleseries que obviamente que no tenían antes. Bueno, porque era un dramaturgo, una persona con idea, una persona con oficio, ¿no? No, a mí siempre me pareció lo que Sergio hacía de una gran calidad, porque yo creo que él ponía lo suyo en todo lo que hacía. O sea, el sello Vodanovic es bastante notable. No me lo imagino haciendo teatro de una manera y teleserie de otra forma. Él creía en ciertas formas de entregar los contenidos, etc. Y yo creo que lo expresaba en todo lo que hacía. O sea, ya fuera que hiciera clase o que estuviera en teatro o estuviera en audiovisual. Entonces yo creo que fue importante porque tuvo, para empezar, mayor cobertura, amplió su público y pudo decirle a ese público lo que él quería decir. Entonces me parece a mí que eso fue muy importante por el hecho de que el teatro es un poco más elitista de alguna manera. En cambio la televisión era absolutamente masiva en ese momento. Entonces hubo obras de Sergio en que se paralizó la ciudad para esperar el último capítulo. Puede que alguien más haya hecho alguna vez otra obra que también tuvo un suspenso hasta el final, pero Sergio fue el primero. Sergio fue el primero que produjo esa... Porque llevó la historia en forma dramática, progresiva, como él le enseñaba que había que hacerlo, y con suspenso y con, ojalá capítulo a capítulo, el espectador estuviera anhelante de saber lo que iba a pasar. Durante toda su vida, Sergio Vodanovic colaboró en diversos medios de prensa como crítico de cine y teatro, reportero y columnista. En el archivo se conserva gran parte de su obra periodística que ofrece un interesante testimonio de la época, desde la mirada crítica y llena de humor del autor.
Son 60 años escribiendo casi ininterrumpidamente columnas en distintos medios de comunicación. Entonces, siempre decimos que hay un libro pendiente porque empezó en Debate, siguió en Ecrán, donde también escribía reportajes y reporteaba, y iba a Estados Unidos, a las actrices de cine y todo ese cuento. Hacía como periodismo cultural, digamos, de la época, con la María Romero, que también era otro personaje muy presente en la familia, era muy cercana. Después en Paloma, que fue la revista como de izquierda, era una Paula de izquierda en tiempo de Allende, que duró ese tiempo, que la dirigía la Cecilia Allende, si no me equivoco. Después cuando nos fuimos a Colombia, columnió en el diario El Tiempo, escribió columnas para el diario El Tiempo de Bogotá, y cuando volvió y estaba cesante, y en el fondo su mundo se había terminado, porque no tenía espacio como abogado, su especialidad era, ¿cómo se llama esto? Los sistemas de pensiones antiguos, estaba cambiando, y como dramaturgo estaba de alguna manera censurado, había sido exonerado de la universidad donde él había trabajado, en fin, como profesor, estaba cesante, no tenía nada que hacer, estaba bien depre, y ahí un amigo, no me acuerdo quién, no sé si fue Andrés Rillón, lo llevó a La Segunda, que era el diario más momio de la época, a condición que él escribiera de temas no políticos y con un seudónimo que era Partiquino, y escribió ahí muchísimos años. Y después en Democracia en la Nación. Entonces, es una vía de columna en la que yo creo que mi papá desplegaba su libre pensamiento, porque mi papá era una persona, si bien comprometida políticamente en las etapas, sobre todo juveniles de su vida, fue de la Acción Católica, fue fundador de la Falange, fue demócrata cristiano, después fue de la izquierda cristiana, participaba en colectivos de escritores, o sea, no era un hombre aislado, pero siempre fue una persona como de pensamiento propio, o sea, él nunca siguió como un dogma, ¿no? Siempre hay como una interrogación a diferentes cosas desde lo rico que es andar en micro hasta, no sé, un libro que leyó, una película que vio, recuerdos del pasado. Una parte importante de la documentación del archivo refleja las contribuciones que hizo Sergio Vodanovic como académico e intelectual. Durante años se desempeñó como profesor universitario y escribió ensayos y conferencias sobre autores teatrales y sobre la escritura dramática. Tuvo una participación activa y relevante en el emblemático taller de escritores de la Universidad de Concepción, y durante su vida dictó varios talleres de escritura dramática, para teatro y para televisión. Su vida política, que se refleja principalmente en la extensa correspondencia que hace referencia a su trabajo dentro del Comité Cultural de la campaña de Frei, fue muy activa durante su juventud. A lo largo de su vida, podemos ver su mirada crítica y comprometida con el desarrollo de las artes en Chile en diversas entrevistas, y en su aporte en diferentes organizaciones culturales como la Sociedad de Autores Teatrales de Chile, entre otras. Uno de los proyectos importantes fue la creación, que no existía en Chile nada de ese tipo en ese momento, el taller de escritores de la Universidad de Concepción, a instancias y con la ayuda de don David Sitkin, que fue elegido rector de la universidad. Un gran amigo de él lo instó a que pasáramos a México a ver lo que significaba el funcionamiento del taller de escritores de México, que era como el ejemplo que tenía América Latina para eso. Todo eso se fue sumando a lo que fueron los 3 talleres que se organizaron en la Universidad de Concepción cuando en Chile no había talleres. Y esos talleres, el taller principal fue el de la Universidad de Concepción, donde se formó gente de mucho prestigio. Y algunos en teatro, otros en poesía, porque estaban todas las ramas ahí. En ese tiempo, digamos la década del 60, que fueron los grandes años, Sergio, los dramaturgos eran considerados para sus opiniones, para columnas que le podían pedir, es decir, escritos. O sea, eran personas que tenían un grado de consideración, eran profesores también de la universidad, por lo tanto tenían un cierto peso. Jubiló después de 25 años de servicio en la Caja de Empleados Públicos y Periodistas y se fue a fundar la Escuela del Arte y la Comunicación, la EAC, en la Católica, que era un proyecto que lo fascinaba. Él fue panelista de Esta Hora Se Improvisa en esos años, donde también de alguna manera estaba planteando un punto de vista. O sea, el tema de la justicia social, del mundo mejor, y sobre todo el tema de la justicia social, te diría yo, era bien presente en él.
El archivo de Sergio Vodanovic resguarda también diversos documentos de su vida privada, en especial aquellos que el autor conservó de su adolescencia y juventud. Sus años en el barrio de Los Guindos, en la comuna de Ñuñoa, marcaron su interés por reflejar la vida de la clase media en sus obras teatrales y teleseries. De esa época se conservan una serie de revistas autogestionadas por Sergio y otros jóvenes del lugar, quienes plasmaban sus intereses, preocupaciones, gustos y conflictos del barrio en estas páginas que ofrecen un testimonio de principios de los años 40, desde una perspectiva poco estudiada, la de los adolescentes. También se conservan cuadernos de notas, con poemas de otros autores y versos de su autoría, reflexiones filosóficas y pensamientos de la adolescencia. Además, el archivo resguarda muchas fotografías, entre las que se destaca un álbum con retratos tomados por el autor durante su juventud. Como buena archivera, cuando nos casamos yo me di cuenta que no tenía archivado ni en ninguna parte ningún papel, no tenía ningún, es decir, tenía unas carpetas que él las entendía, nadie se las podía mover, tenía su escritorio elegimos un departamento que arrendamos de solamente 2 dormitorios y sí tenía pieza de servicio. Entonces en la pieza de servicio amontonamos todos los tratos nuestros y teníamos el dormitorio y el escritorio. Y en ese escritorio entonces yo me doy cuenta que él no tiene ningún archivo, pues le paso 2 archivadores de palanca, le digo, mira, empieza por archivar lo que es copia de lo que le mandas que tienes tanta correspondencia con las instituciones que has quedado ligado en tus últimas salidas de Chile, sobre todo como becario, o sea, menos que diga Fundación Rockefeller, entonces pone ahí toda la documentación de la Fundación Rockefeller, y ahí nació él, ahí empieza el archivo de él, que fue después un archivo bastante grande, que él realmente lo único que hacía era poner la correspondencia en orden de los autores de la correspondencia, o sea, en orden alfabético, que fue lo que yo le enseñé. Respecto al tema del archivo, a mí me parece importantísimo que se pueda mantener eso, y en ese sentido la viuda de Sergio creo que hizo un gran trabajo de mantenerlo. Yo lo vi, las cajas que tenía ordenadas. Eso en general no se hace en Chile, no se... Los parientes muchas veces están más dedicados a tratar de botar y deshacerse rápidamente de esas cosas que son un verdadero estorbo, antes que guardarlo. Yo creo que también es súper bonito ver los procesos y la persona que está detrás de las creaciones. O sea, a mí me gusta mucho eso personalmente. Bueno, soy periodista y esas cuestiones me interesan, pero no es solo veo la obra de Picasso y qué interesante, sino que qué estaba pensando Picasso cuando empezó con el cubismo, qué estaba pasando en su vida, qué lo influenció, por qué preguntas se hizo. Y un poco eso es lo que está también en los archivos. Están sus cuadernos, están sus notas, están sus viajes. Entonces es un poco ir más allá, ¿no? ¿Qué gatilló personalmente, socialmente a Sergio Vodanovic para escribir Los perros? ¿Por qué esta obra no se publicó nunca? Esperamos que con el archivo digital Sergio Vodanovic, su obra y sus contribuciones a nuestra cultura puedan ser valoradas y accesibles por un amplio público. Esperamos también que esta iniciativa se sume a todos los proyectos de archivos de teatro y dramaturgia que hoy se están desarrollando en nuestro país para lograr preservar el patrimonio cultural de las artes escénicas.